Muy buenas tardes. A nombre de la doctora Liliana Valdés Vázquez, secretaria de Atención a la Comunidad de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, les damos la más cordial bienvenida. Como todos saben, mañana se conmemora el Día de los Derechos Humanos dentro del marco 25N. Por ese motivo, el día de hoy nos acompaña la abogada Emily Guzmán para hablar sobre este tema. Me voy a permitir leerles un poco de su semblanza curricular. Es abogada, feminista y coordinadora estatal de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos, con siglas DDDESR de Chiapas. Es maestrante en defensa de los derechos humanos en el Centro de Estudios para Construcción de la Ciudadanía y Seguridad de la Universidad Autónoma de Chiapas. Es acompañante de víctimas de violencia. También es diplomada en el programa de fortalecimiento de liderazgos locales para la exigencia de derechos por la organización Nosotros y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Colaboró en el capítulo El relevo generacional feminista en la publicación Aproximaciones al análisis de la violencia política contra las mujeres en razón de género en Chiapas, y actualmente participa en un proyecto de la Embajada de Alemania denominado Fortaleciendo la capacidad de funcionario público. Del personal institucional y docentes para contribuir a prevenir y responder íntegramente a la violencia contra las mujeres y niñas en 4 estados de México: Oaxaca, Hidalgo, Chiapas y Tamaulipas. También participa como consultora externa en CREA Comuna MX en temas de género, prevención de la violencia, derechos humanos, prevención del embarazo en adolescentes y plan de vida, reducción de la desigualdad y participación ciudadana. Bienvenida, abogada. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y le cedo la palabra. Hola, muy buenas tardes a todas las personas que siguen la transmisión y que nos ven. Y bueno, primeramente quiero agradecer a la Facultad de Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto para mí poder compartir espacios de mi tiempo en estos espacios. Sin duda es muy enriquecedor. Y bueno, muchísimas gracias por la invitación. Pues justamente mañana es el Día Internacional de los Derechos Humanos y en este marco pues es importante abordar este tema porque justamente debemos de conocer nuestros derechos humanos para poder ejercerlos y para poder acceder a ellos. Bueno, me voy a permitir compartir pantalla para que empecemos a abordar el tema. Muchísimas gracias. Bueno, los derechos humanos. En esta sesión voy a utilizar o voy a estar intentando utilizar el lenguaje incluyente, toda vez que es importante porque el lenguaje tiene el poder de visibilizar la diversidad y algunas recomendaciones básicas para empezar a usar este lenguaje incluyente o inclusivo es justamente empezar a usar palabras genéricas o colectivas. Muchas veces tenemos muy internalizado solamente el decir nosotros o el los estudiantes y nos cuesta un poquito el las y los, entonces podemos empezar a utilizar como estas palabras o este lenguaje colectivo que es las personas, la gente, el profesorado y bueno, utilizar el las y los en la medida en que vayamos aprendiendo y sintiéndonos cómodas y cómodos. Bueno, el objetivo de esta plática es justamente que las personas conozcan los conceptos básicos relacionados con los derechos humanos para que les permitan fortalecer justamente estos conocimientos acerca de la importancia de ejercerlos. Bueno, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son garantías, son facultades, son principios que reflejan valores propios de la dignidad de todos los seres humanos, sin importar la nacionalidad, la raza, la religión, la ideología política, lugar de residencia, condición social o cualquier otra diferencia que los distinga. En el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos menciona que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben de comportarse fraternalmente los unos con los otros, es decir, debe haber un respeto entre todas y todos. Y bueno, la Organización de las Naciones Unidas define de igual manera que los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna, de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, de color, religión, lengua
o cualquier otra condición, todos tenemos y todos tenemos los mismos derechos sin discriminación alguna. Y bueno, estos derechos están interrelacionados, son interdependientes y son indivisibles. Ahorita vamos a ver justamente qué quiere decir interdependientes, indivisibles, que son pues características propias de los derechos humanos. Inherentes, como les decía, irrenunciables, imprescriptibles, universales e inalienables, integrales e indivisibles, interdependientes y relacionados entre sí y progresivos. Bueno, cuando decimos que son inherentes, irrenunciables e imprescriptibles, bueno, inherentes, los derechos humanos nacen desde nuestra naturaleza humana, son atributos propios de las personas. Los derechos nacen con nosotros, es decir, por el simple hecho de ser humano, yo ya tengo derechos, ¿no? Irrenunciables es que ninguna persona puede renunciar a sus derechos, es decir, Emily, bueno, yo ya no quiero el derecho al trabajo, no me gusta, lo voy a renunciar. No, no puedo renunciar a ese derecho. Imprescriptibles, pues son derechos que no concluyen, es decir, no importa en dónde estemos o qué edad tengamos, sigo teniendo los mismos derechos. Universales e inalienables, bueno, al decir universales, quiere decir todos los seres humanos en todas partes del mundo poseen derechos. No se pueden renunciar voluntariamente a un derecho inherente, ni tampoco puede ser usurpado por otras personas. Como les mencionaba, el artículo 1 de la Declaración Universal menciona todos los seres humanos gozan de los mismos derechos, ¿no? Nacen libres, iguales en dignidad y en derechos. Son integrales, son indivisibles, ¿por qué? Porque ya sea de naturaleza civil, cultural, económica, política o social, porque son inherentes a la dignidad de todo ser humano, por eso poseen un mismo rango y condición. No puede ser clasificados como uno más importante que otro o a nivel priori o a nivel jerárquico, no, todos están por igual. Son interdependientes y a la vez están relacionados entre sí porque, bueno, la realización de un derecho a menudo depende totalmente o gran parte de la realización de otros derechos. En ciertos casos, de la realización del derecho a la educación, por ejemplo, o a la información, y van interrelacionados, es decir, si yo tengo derecho a la educación, también puedo tener derecho a la libertad de expresión, a la información, a la protección de mis datos personales, que van de la mano y que van en esa misma sintonía. Además, bueno, de estas características, como les decía, son progresivos. ¿Por qué es importante mencionar que son progresivos? Bueno, la realización progresiva de los derechos humanos, que en todos los estados, llamemos los estados a los países, ¿no? Cuando firman un tratado internacional o una convención, tienen la obligación de asegurar que estas condiciones de los seres humanos de sus países pues puedan avanzar en la medida en todos los ámbitos, ¿no? En sus legislaciones nacionales, estatales, municipales, es decir, que homologuen los derechos internacionales o convencionales a sus leyes, ¿no? Que vayan progresando, que vayan avanzando en favor de la dignidad y de los derechos de todas las personas, ¿no? En los tratados, como les decía, sobre derechos humanos, con frecuencia incluyen algunas disposiciones que implican explícitamente que prevén esta expansión de derechos en todos ellos, ¿no? En todos los estados, en todos los países, ¿no? Y bueno, vamos a ver en qué se fundamentan los derechos humanos. Bueno, los derechos humanos se fundamentan principalmente en valores que dignifican a todos los seres humanos. A medida que nos esforzamos por aplicar estos valores, nos vamos a sentir dignificados, ¿no? La aplicación de estos valores en la vida cotidiana, asumirlos como compromiso de todas y todos, aportan a una construcción de una sociedad más pacífica, más democrática, más incluyente. Es decir, los derechos tienen un correlativo en los deberes, es decir, el tener derechos genera también obligaciones, iniciando por la obligación principal que es respetar pues los derechos del otro ser humano, ¿no? Bueno, y aquí hay una tablita más o menos para que ejemplifiquemos de que estos valores que yo les digo que fundamentan los derechos humanos, y tenemos pues principalmente la dignidad, la libertad, la igualdad y la solidaridad. La dignidad pues es
el ser humano, darle al ser humano esta posibilidad de actuar desde su naturaleza humana. Es el origen de toda idea de respeto a la vida y a la persona, y este valor tiene origen en la noción de los derechos humanos. La libertad, bueno, la capacidad de actuar, de pensar sin ser reprimido, considerando que ese actuar no daña a las otras personas. Y bueno, derechos civiles y políticos como libertad de todo límite de la persona, es decir, hasta dónde puedo hacer para no interferir en la vida y en la integridad de la otra persona. Y además, la libertad también tiene participación social y comunitaria, ¿no? La igualdad está entre la igualdad material y jurídica. ¿Esto qué quiere decir? Que el reconocimiento de que todas las personas tienen la misma dignidad, tienen los mismos derechos, es decir, que tienen un trato digno sin discriminación. ¿Y por qué material? Bueno, porque en la misma ley, por ejemplo, en la Constitución Política de los Estados Unidos dicen, ¿no?, que somos iguales ante la ley, todas las personas. Está materializada en una legislación que es nuestra máxima ley, ¿no?, aquí en México. Y bueno, dentro de estos derechos y jurídicos, porque tiene valor jurídico, ¿no? Puedo ejercer una acción a través de esta ley, ¿no? Y bueno, derecho a la justicia. El derecho a la igualdad tiene relación con el derecho a la justicia, con el derecho a la igualdad ante la ley, a que no haya una detención ilegal, a una detención arbitraria, que haya una defensa, a que pueda haber una presunción de inocencia, es decir, hasta que no se investigue un delito o no se dicte una sentencia, no me pueden considerar que soy culpable de alguna causa o de algún delito. También el hecho de que si yo soy una persona originaria de un pueblo originario y hablo una lengua materna y voy a enfrentar un proceso o voy a ir a acudir a un servicio, ya sea de salud o educativo o de cualquier índole, tengo también el derecho a una traducción en mi lengua materna, ¿no? Esa está parte también de la igualdad. Cuando menciona el artículo, todos somos iguales ante la ley, no quiere decir que solamente las personas de la ciudad tienen derecho y de los pueblos originarios, no, también ellos, y tienen también el derecho a recibir esta información en su misma lengua materna porque es parte de su pertinencia cultural. También las garantías constitucionales y procesales, algunas acciones afirmativas basadas en algunas políticas públicas de equidad que faciliten justamente el acceso a las poblaciones vulneradas, que son obviamente las mujeres, las niñas, incluso hasta las adultas mayores, ¿no? La solidaridad, bueno, el reconocimiento de que existen problemas que afectan a todas las personas y que también implica una corresponsabilidad en estos problemas y también en estas soluciones. Es decir, derecho a la paz, a un desarrollo, a una verdad, a un ambiente sano, a una libre determinación también de los pueblos, ¿no? Ahí entra la parte de los usos y costumbres que tienen los pueblos originarios, de que ellos también tienen como esta libre determinación, porque son ellos los que viven otros contextos y tienen otras formas de vivir muy arraigadas y dentro de la cultura y sus tradiciones, y que también tienen la libertad de poder ser autónomos, ¿no? Bueno, y además, ¿cuáles son los derechos humanos? Bueno, se clasifican en primera generación, segunda generación, tercera generación, y hay una cuarta y quinta generación que ha estado como siempre en discusión, pero es más que una realidad, y más ahora en la pandemia que estuvimos detrás de las computadoras, que estuvimos haciendo ciberactivismo, que estuvimos dando clases o tomando clases a través de algunas plataformas. Los derechos de cuarta y quinta generación ya son más que una realidad. Entonces, ahorita vamos a ver por qué. Bueno, los derechos de primera generación, pues son derechos civiles e individuales, o derechos civiles y políticos, como se conocen, que van desde la libertad, derecho a la vida, al honor, a la intimidad, el derecho a una propiedad. Los derechos de segunda generación son los derechos económicos y sociales, que es donde entra la parte del derecho al trabajo, a trabajar en condiciones dignas, a tener una vivienda digna, una educación, una cultura, a un descanso diario también, semanal y vacacional, al menos un día a la semana, donde entran los derechos también laborales y económicos. Por eso entran en derechos de solidaridad, que es como el derecho a la paz, al desarrollo, al ambiente sano, a un patrimonio común.
Y como les comentaban, los derechos de cuarta y quinta generación siempre han estado como en discusión, pero ahora con la pandemia podemos ver que realmente ya existen y que están en nuestra vida diaria, ¿no? Y que va a seguir hasta donde la pandemia nos siga permitiendo, en la medida que podamos seguir estando en las plataformas por lo de las medidas sanitarias, ¿no? Que son estos derechos a existir digitalmente, derecho a una reputación digital, a una estima digital, a la libertad y responsabilidad digital, a la privacidad virtual, por supuesto, el derecho también al olvido o el derecho al anonimato, el derecho a la paz cibernética personales. Y como les decía, o sea, en esta pandemia pudimos observar que nosotras y nosotros estábamos, ya tenemos acceso pues a estos derechos, o se hacen presente estos derechos, porque bueno, durante todo un año hemos estado detrás de las computadoras, de algunas plataformas, llámense Zoom, Meet, de Telmex o cualquier otra, porque teníamos que estar, ¿no? Y fuimos, hemos estado en tantos en estos espacios que incluso hemos estado diseñando nueva metodología, pedagogía. Las personas que damos clases o talleres tenemos siempre que innovar, ¿no? Porque antes, pues en la realidad, en lo presencial, por supuesto que es más reflexivo, hay más empatía, hay una relación, más cercanía, sobre todo más cercana cuando se tocan temas importantes, sensibles. Por supuesto que el estar de manera virtual ayuda a que sea más significativo ese proceso de capacitación. Y sin embargo, detrás de la parte digital, pues a veces nos dejaban ahí, ¿no? Y es como, están ahí, es como hablar con el más allá. Sin embargo, pues la misma pandemia nos orilló a que pudiéramos tomar estas medidas, estas nuevas, innovar en las nuevas tecnologías, pero también conforme íbamos innovando, también había nuevas personas o nuevos delitos o nuevos ataques a nuestros derechos, ¿no? Porque también en esta pandemia hubo mucha violencia digital, entonces es por eso que estos derechos de cuarta y quinta generación indudablemente ya están y por supuesto que tenemos que respetarlos, ¿no? Como el derecho a existir digitalmente o el derecho a la protección de los datos personales al momento de abrir una cuenta de algo. Tienen el deber, ¿no? Las empresas que diseñan estas plataformas de proteger nuestros datos personales. Y bueno, algunos antecedentes muy importantes de los derechos humanos. Bueno, originalmente los individuos tenían derechos por el hecho de pertenecer a un grupo, a una clase social o a una familia. Entonces, en el año 539 a.C., Ciro el Grande, tras conquistar la ciudad de Babilonia, hizo algo totalmente inesperado, que fue que liberó a todos los esclavos y les permitió que volvieran a sus casas. Aún más declaró que la gente tenía derecho a elegir su libertad de religión, ¿no? A elegir la religión que quería profesar, perdón. Y bueno, el cilindro de Ciro, que era una tablilla de arcilla, escribió, ¿no? Puso esas proclamaciones inscritas y se considera la primera declaración de derechos humanos en la historia, ¿no? Y bueno, la idea de los derechos humanos se difundió por toda Grecia, por toda India y finalmente pues llegó a Roma, ¿no? Y los hitos más importantes incluyeron, pero por supuesto que estos derechos, bueno, están ahí en el año 215, tuvo la Carta Magna que dio a la gente nuevos derechos y que hizo que el rey estuviera sujeto a la ley. En 1628, la petición de derechos que estableció los derechos de la gente. En 1776, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que proclamaba el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Así también en 1789, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, un documento de Francia que establecía que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Pero, y bueno, finalmente la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el primer documento que proclama 30 derechos a los que todo el mundo tiene derecho. Sin embargo,
bueno, con mucha prudencia, voy a decirlo, pero a la vez también en estos documentos que les saca, bueno, sí, en la Carta Magna, en estos antecedentes que son muy importantes para los derechos humanos, no, en ninguno de estos documentos incluía a las mujeres. Y eso era algo, es algo bien triste, porque sí decían los derechos de todas las personas, pero de todo es del hombre, por ejemplo, los derechos del hombre, del ciudadano, ¿no? Y en el caso de las mujeres y las niñas, estábamos sujetas a lo que los hombres de nuestras familias quisieran. Es decir, porque en cada uno de esos documentos, hasta antes de 1948 de la Declaración Universal, mencionaba que los derechos de los hombres estaban relacionados con a la protección de sus bienes materiales o humanos. Y los bienes humanos, adivinen quiénes éramos: las mujeres, las niñas, las madres, las abuelas, las hijas, las sobrinas, todas las mujeres formábamos parte de esos bienes humanos. Es decir, si un hombre tenía en su casa una esposa y dos hijas, la esposa y las hijas eran parte de esos bienes humanos. Entonces, si alguien dañaba a su esposa, la golpeaba o algo, él podía denunciar como que otro hombre, afectó su bien humano, ¿no? Entonces, era algo bastante discriminatorio porque las mujeres no podían tener voz ni voto. Y es ahí donde viene un antecedente muy importante feminista, que es esto que sucedió, que les digo de los derechos, fue en el siglo XVII. Pero en el siglo XX viene este siglo maravilloso porque es el siglo de las mujeres, o al menos por eso lo llamo antecedente feminista, porque en este año, en esos años de 1791 y 1792, en el siglo XX, es un año muy importante para las mujeres. ¿Por qué? Porque, bueno, muchas de nosotras nos encontró bien entrar en el siglo XX, porque más allá de las décadas de los 60 o de los 70, principalmente los 70, eh, empezamos a buscar las mujeres, bueno, nuestras ancestras empezaron a buscar respuestas al porqué de esta discriminación, por qué nosotras no podíamos tener los mismos derechos que los hombres, si lo único que nos hace diferente biológicamente son nuestros órganos sexuales. Por supuesto que ahorita podemos saber que todas las personas pueden tener una identidad o una orientación de género diferente, pero que biológicamente o en la literalidad lo único que nos hace diferente es lo biológico, ¿no? Los órganos sexuales masculinos y femeninos, y lo demás, la capacidad intelectual, las capacidades, las habilidades, son exactamente lo mismo, pero que la construcción social, es decir, estos estereotipos o esta heteronorma que nos han dicho, ¿no? De que las mujeres somos menos, o que las mujeres no valemos igual, o que pues desde históricamente no teníamos derechos. Entonces empezaron nuestras ancestras a cuestionarse por qué de esta discriminación e intentaron revertir siglos de una cultura machista. Imagínense, desde el siglo XX, desde 1700, ya empezaban nuestras ancestras a querer cambiar esta cultura machista, ¿no? Y que ahorita en el siglo XXI, en el 2021, todavía las compañeras, los grupos, las activistas feministas siguen, ¿no? Con esta lucha que la llamamos de un sistema patriarcal, porque seguimos viviendo en una cultura de la violencia y una cultura machista. Entonces, hemos sabido que no somos seres de segunda, que nuestra humanidad, al igual que la de los hombres, tiene la misma altura de necesidades y metas, por lo tanto, la misma intención de ser reconocidas era lo que querían nuestras ancestras, ¿no? Entonces, en esta nueva actitud nos ha llevado a promover cambios legislativos que, a la luz de las cifras y de realidades, no han sido todavía suficientes para mejorar las condiciones de las mujeres. Imagínense, desde estos años, las mujeres vienen luchando, ¿no? Y como dice ahí, a la luz de cifras, hacen cambios legislativos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que las mujeres nos articulamos, nos documentamos, que cuando exigimos un derecho, no solamente es decir al Congreso, por ejemplo, del Estado, o a alguna Cámara de Diputados, o a alguien, o al Poder Judicial, o al Poder Ejecutivo, decirle, oiga, quiero este derecho, no sé, quiero el derecho a que me regale un teléfono, ¿no?
pero a ver, ¿por qué quieres este derecho? ¿Qué hay de relevante en ese derecho? Bueno, porque de acuerdo a datos de tal año a tal año, hay tantas mujeres que tienen una necesidad digital por un teléfono y todo, y lo documentamos. Y es por eso que, por ejemplo, hace un año o años atrás se han logrado muchos cambios legislativos, de los cuales los más importantes, por ejemplo, en los últimos tiempos, son las despenalizaciones de los abortos en algunos estados, o la violencia digital o la violencia mediática que recientemente se incorporó en la Ley General de Acceso a Mujeres a una Vida Libre de Violencia, porque justamente como una compañera vivió una situación de violencia digital y que afectó su integridad, su salud física y emocional, y que estuvo hasta el borde del suicidio, y como ellas, seguramente, ella se preguntó, ¿no? Nuestra querida Olimpia Coral Melo se preguntó de que seguramente, así como ella, había muchas más mujeres que también estaban sufriendo lo mismo, y pues en vez de suicidarse, agarró este valor y decir, bueno, pues entonces mejor voy a empezar mi lucha, voy a empezar a documentar, voy a empezar a investigar, voy a buscar en qué otras mujeres están pasando por lo mismo, qué plataformas hay que estén compartiendo videos y fotografías de mujeres y niñas donde estén exponiendo sus cuerpos, y es ahí donde empieza esta lucha, pero todo documentado, ¿no? Con cifras, con notas periodísticas, todo, para que cuando lleguen a pedir, ¿no? Al Congreso, es como decir, mira, tantas mujeres están necesitando esto, y así que Estado tienes que brindarme estos derechos. Y es como se han logrado estos cambios legislativos gracias a esta articulación de mujeres y de lucha, de valientes mujeres que han luchado por los derechos. Entonces los derechos humanos, desafortunadamente, nadie nos los regaló. No es como que por el hecho de ser humana te lo damos. No, esos derechos humanos fueron conquista de muchas mujeres, ¿no? De nuestras ancestras. Y bueno, como les decía, la cultura y sus valores fueron acuñados en nosotras, las mujeres, en una situación de vulnerabilidad que a fuerza de repetirse se convirtió en una constante, ¿no? Por ello es que al revisar la ley a la sombra de los derechos humanos nos ofrece una opción diferente en que la visión de género cruza varios ejes, ¿no? La familia, el trabajo, la salud, la pobreza y la violencia, ¿no? Entonces, cuando la francesa Olympia de Gouges, que fue guillotinada, perdón, en 1793, justamente por rebelarse a su tiempo, a ese tiempo, y sostener que las mujeres teníamos derechos de ciudadanía, ¿no? Y se inició, por así decirlo, una larga lucha por el reconocimiento de estos derechos, y ella es la que por primera vez plantea, ¿no? Plasma un documento que denominó la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana en 1791, postulando que, por cierto, ahí habían derechos muy similares a los de la Declaración del Hombre y el Ciudadano, ¿no? Porque decía, no se vale que solamente los hombres tuvieran estos derechos. Entonces ella plasma esta declaración de la mujer y la ciudadana, dice, si el hombre ya tiene una declaración, ¿por qué no la mujer, no? Y también a la par, en 1792 se escribió el libro de defensa de los derechos de la mujer por la escritora inglesa Mary Wollstonecraft, publicado en 1792. Y este espíritu de estos documentos son los que nos siguen inspirando a las compañeras, a los movimientos feministas en el mundo, porque están relacionados con el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Eso quiere decir que desde hace muchos años nuestras ancestras francesas ya luchaban por el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres. Y bueno, podemos dar un recorrido, ¿no? Donde hay nombres de pioneras que hoy conocemos como nuestras ancestras, ¿no? Que también tienen bases feministas, y que el feminismo no está, lo que busca el feminismo, que muchas personas incluso lo estigmatizan o criminalizan la palabra de feminismo, y lo que siempre ha buscado el feminismo, si se dan cuenta, es la igualdad entre hombres y mujeres. Es decir, nunca hemos peleado por querer ser más que los hombres, sino simplemente tener las mismas capacidades, los mismos derechos y las mismas oportunidades, ¿no? Y bueno, finalmente la Declaración Universal de Derechos Humanos fue aprobada por la Organización de las Naciones Unidas
el 10 de diciembre de 1948, y es por eso que a través de la Asamblea de la ONU, y es por eso que cada año se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos, ¿no? Y que se hacen acciones justamente para visibilizar a toda la población sobre estos derechos, para que los conozcan, para que sepan que son derechos que tienen por el hecho de ser humanos y que no son renunciables, que no caducan, que nadie les puede quitar esos derechos, ¿no? Y que en el artículo primero lo menciona, por primera vez todos los seres humanos, o sea, utilizan este lenguaje incluyente inclusivo, porque no dicen ahora todos los hombres o todas las mujeres, sino dice todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos, ¿no? Y el artículo 2 establece ahí que toda persona, de igual manera dice no hombre, no mujer, dice toda persona tiene los mismos derechos, libertades proclamadas en esta declaración, y ahí menciona, ¿no? Sin distinción de raza, de color, de sexo, de idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional, social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición, ¿no? Y es ahí donde esta declaración ya incluye, ¿no?, los derechos de las mujeres, ya dice que no debe de haber discriminación. Y bueno, a partir de esta declaración empiezan otros documentos, otros tratados internacionales donde ya involucran, ¿no? Y ya empiezan también a ser más contextualizadas, es decir, que empiezan a haber convenciones, tratados, comités enfocados, por ejemplo, solo a los niños o solo a las mujeres, porque se dieron cuenta que tenían que atender las necesidades específicas de todas las personas, ¿no? Y que también todos los países tienen particularidades y contextos distintos. Pero ¿cuáles son los obstáculos para el ejercicio de estos derechos humanos? Porque ya vimos toda la lucha que hubo por parte de las compañeras para el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, y también los antecedentes importantes, ¿no?, de los primeros documentos donde plasmaban los derechos humanos de los hombres, y que, bueno, en la ley, en los tratados dice algo muy bien, algo bonito, ¿no?, de que las personas no deben de ser afectadas en sus derechos humanos, que todas deben acceder. Pero ¿qué obstáculos hay para ejercerlos? Bueno, principalmente la violencia. Y ya vemos la violencia como esta actitud o este comportamiento que constituye una violación o privación. Perdón, un momento. Emily, no sé si nos puedas apoyar. Te pasmaste un poquito. No sé si apagando tu cámara, si todavía, se salió. Sí, se desconectó. Les pedimos a nuestros asistentes que nos den unos minutos. Yo creo que le falló la conexión. En unos minutos se vuelve a conectar la licenciada Emily. Mil disculpas, de verdad, es que No te preocupes, las se me redes fue nos la juegan. luz. Sí, se me fue la luz y fue como, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Y quise conectar rápido el teléfono, pero se cerró la sesión, así No que te preocupes, aquí estamos todavía todos. Si quieres Ay, volver a compartir, aquí sí, estamos, no te preocupes. muchas gracias. Bueno, como les comentaba, bueno, uno de los principales obstáculos para poder acceder a los derechos humanos, pues justamente es la violencia, ¿no? Y llamémoslo la violencia como esta actitud o este comportamiento que constituye una violación o una privación al ser humano de una cosa que le es esencial como persona: su integridad física, su integridad psicológica, psíquica, o sus derechos o sus libertades. Y la violencia puede ser ejercida ya sea por una persona que puede ser torturadora, ladrona o etcétera, o una institución como una cárcel, una fábrica, una escuela o una autoridad, un ente, ¿no? Una situación estructural que puede haber una explotación laboral, alguna injusticia social, el etnocentrismo o algo cultural. Y bueno, hay que diferenciar tres tipos de violencia, que es la violencia directa, la violencia cultural y la violencia estructural.
La violencia directa, pues es aquella que supone una agresión ya sea física o emocional, como un asesinato, una tortura, una bofetada, una mutilación o algunas otras formas de maltrato físico, que son ejemplos de esta violencia directa y que podemos visibilizarla, ¿no? Porque si hay lesiones o en la psicológica, pues si hay una expresión verbal desagradable, ofensiva, pues podemos identificar esta violencia directa, ¿no? Y que puede ir desde hombre a hombre, mujer a mujer o en general a todas las personas. Y está también la violencia cultural, que se refiere pues a aquellos aspectos en el ámbito simbólico, ya sea una religión, una cultura, una lengua, un arte, una ciencia, que puede utilizarse para justificar o legitimizar la violencia estructural o directa, ¿no? Y aquellas argumentaciones que nos hacen percibir como normales, que son situaciones de violencia profunda, ¿no? Y por ejemplo, la violencia de género tiene mucho que ver con este constructo social que nos han impuesto desde que nacemos a los hombres y las mujeres como estos roles o estos estereotipos de que, bueno, eres mujer, rosa, eres hombre, azul, ¿no? Las mujeres no lloran, los hombres no lloran, las mujeres son sumisas, son sencillas. Entonces, son estos aspectos de ámbito cultural o de lengua, de tradiciones o cultura, que sigue fomentando y legitimizando y normalizando la violencia, ¿no? Y es por eso que cuesta mucho cambiar toda una sociedad, porque hay todo este tipo de características. Y la violencia estructural, que es la que forma parte pues, de una estructura social que impide cubrir necesidades básicas, como la generada por la desigualdad social, el desempleo, las carencias nutricionales, la falta de servicios sanitarios y educativos básicos, ¿no? Esta violencia estructural es de que si todas las personas tenemos los mismos derechos, ¿por qué si yo como ser humano tengo derecho a la educación, por qué hay tantos miles de niñas y niños que no tienen acceso a la educación básica? ¿O por qué hay tantas personas que se les conocen como analfabetas, que hasta eso yo siento que es un término discriminatorio, pero son personas que no han tenido acceso a una escolaridad? ¿Por qué hay tantas personas así si el derecho a la educación es un derecho básico y es un derecho humano para todas las personas, ¿no? Entonces, pero forma parte de este obstáculo que es de la violencia estructural. Y bueno, aquí está el triángulo de la violencia según Johan Galtung, que es un sociólogo noruego, que uno de los fundadores principales y protagonistas más importantes de la investigación sobre la paz y conflictos sociales. Y él dice, ¿no?, este triángulo de la violencia, y él señala que la violencia directa es la más visible, ¿no? La que podemos percatarnos de que hay una violencia, y no hablemos violencia de género, no hablemos violencia feminicida o los tipos o modalidades, solo hablemos de manera general la violencia que podemos ver que se ejerce entre todas y todos, ¿no? Y la violencia, lo invisible es esta violencia cultural y esta violencia estructural que justamente lo tenemos muy internalizado o muy legitimizada, y que cuesta mucho romper estos obstáculos, ¿no? Poder verlo, principalmente verlo, y ya identificarlo, poder trabajar para erradicarlo. Y es por eso que sigue habiendo muchos obstáculos para que todas las personas puedan acceder a sus derechos humanos. Principalmente puedan conocerlos, después de ejercerlos y acceder, ¿no? Y bueno, la cultura de la violencia es su expresión actual. Algunos de los fundamentos esenciales de esta cultura de la violencia son el patriarcado y la masculinidad homogénita, es decir, el machismo, la búsqueda del liderazgo, el poder y el dominio, la incapacidad para resolver pacíficamente conflictos, el militarismo y el monopolio de la violencia por parte de algunos estados, los intereses de las grandes potencias, las interpretaciones religiosas que permiten matar a otras personas, las ideologías exclusivistas, el etnocentrismo y la ignorancia cultural, la deshumanización, la consideración de que otros seres humanos son objetos, ¿no? Como éramos considerados las mujeres en los años antes de 1791-92, el mantenimiento de estructuras que perpetúan la injusticia y la falta de oportunidades y participación. Pero va aquí, ¿qué hacemos? ¿Cómo le hacemos para poder ejercer y acceder a estos derechos humanos? Bueno, principalmente seamos abogadas o no abogados, o personas que tengan conocimientos jurídicos, pero es la visibilización y la sensibilización, es decir,
nosotras como organización trabajamos, hacemos mucho trabajo de campo. Ahorita por la pandemia seguimos haciendo trabajo de campo digital, pero lo feo es de que no podemos acceder a todas las sociedades o a todos los contextos como lo hacíamos de manera presencial, porque existe una desigualdad digital, y eso es una realidad también que se vio ahora en la pandemia, que no todas las niñas, niños, adolescentes, mujeres, hombres pudieron acceder al internet, tener un dispositivo, tener un internet de calidad. Aquí en Chiapas pues hay municipios rurales, indígenas y urbanos, ¿no? Y aún en los urbanos, en las periferias, muchas colonias no tienen internet, o incluso hay muchas colonias que todavía no hay agua, ¿no? Entonces mucho menos van a poder tener internet si no hay ni siquiera lo básico que es para vivir, como el agua, como un drenaje, mucho menos va a haber internet, ¿no? Entonces lo que nosotras hacemos desde la red de DDCER Chiapas es que hacíamos mucho trabajo de campo de manera presencial, ¿no? Vamos a algunos municipios, colonias, a las aledañas, a las periferias, a visibilizar, ¿no? Hacemos ferias informativas, juegos para llamar a las y los jóvenes, juegos creativos, y decirle, tú tienes derecho a esto, si tú conoces a alguien que vive en situación de violencia, puedes acudir a esa institución, no te tienen por qué cobrar, porque es un derecho humano que tú tienes, acceso a la justicia, puedes acudir y todo. Claro, eso es algo muy importante, la visibilización y la sensibilización. Por la otra parte, la capacitación por parte de las y los funcionariados públicos que están a cargo de instituciones y que tienen el deber y la obligación de brindar un servicio, ¿no? Que estén capacitados con enfoques de derechos humanos, con enfoque de género, con enfoque de interculturalidad, con enfoque de infancia, que haya perspectiva de infancia y perspectiva de juventud, porque por muchos años a las y los jóvenes y a las niñas no nos siguen considerando sujetos de derechos, nos siguen discriminando por ser jóvenes, como tú joven, ¿qué me vas a venir a enseñar a mí, no? Y nos siguen joveneando. Entonces, la capacitación al personal, ¿no? Que ofrece un servicio para que vaya acorde, ¿ok? Si ya la sociedad civil hizo su chamba de sensibilizar y visibilizar que hay derechos, y si supongamos que en una colonia fui a dar un taller y salieron varios casos, y yo los canalizo, no sé, a una institución de la mujer o de la niñez, y acuden y se enfrentan con que hay servidores y servidoras machistas que los revictimizan o que no están sensibilizados, por supuesto que esa joven, esa niña, esa mujer o ese hombre ya no va a querer regresar nunca a intentar acceder a un derecho, a ejercer su derecho a acceder a una justicia, porque se enfrentó con una institución que no está siendo empática y que no está teniendo para nada esa perspectiva de derechos humanos. Entonces, es muy importante la capacitación. El acompañamiento jurídico integral. Bueno, dentro de las mismas instituciones hay instituciones que ofrecen acompañamiento jurídico gratuito, pero este tiene que ser integral. ¿Cuál es el integral? Bueno, siempre, en todo momento, escuchar a la víctima, no juzgarla, no cuestionarla. La mujer, la niña, el hombre, el niño, habla cuando se siente lista. Si fue víctima de un delito, si tiene el valor, la fuerza, lo va a decir. Y si tú la cuestionas, lo revictimizas, cuando son casos de niñas y niños, por ejemplo, víctimas de abuso sexual o de delitos sexuales, hay un artículo, ahorita no recuerdo bien, pero hay un artículo en el Código Penal Federal y también a nivel estado que dice que para evitar la revictimización tiene que haber en un lugar cerrado que pueden entrar 3 personas, una psicóloga, una trabajadora social, una médica o médico, para que le hagan una entrevista o un estudio o los peritajes correspondientes una sola vez para que la niña o niño evite justamente la revictimización, que esté contando nuevamente eso que le duele, eso que le apena, eso que se siente culpable, que le duele principalmente, y no caer en la revictimización. Entonces, el acompañamiento jurídico integral es eso, ¿no? Que le den atención jurídica, psicológica, que si es de bajos recursos, bueno, ¿qué institución puede dar un recurso o qué institución cuenta con un refugio, ¿no? Porque si es de alguna comunidad o alguna colonia aledaña y no tiene dinero y se le dificulta trasladarse, bueno, que las instituciones que tienen un presupuesto y que tienen la facultad de poder ayudar a esta víctima, niña, niño, hombre, mujer, adulta mayor, adulto mayor, pueda brindarle este acompañamiento jurídico integral, ¿no?
La incidencia en políticas públicas, bueno, de que en todo momento que se vaya a crear una política pública tenga el enfoque de derechos humanos, ¿no? No solo de derechos humanos, sino la perspectiva de género, la interculturalidad, la perspectiva de infancias y de juventud. Investigación aplicada en temas de derechos humanos, que haya documentados, que hayan libros, que haya bibliografías aplicadas en temas de derechos humanos, que haya documentaciones de casos reales, ¿no? Para que las y los abogados o defensores de derechos humanos se basen, ¿no? Como sepan, tengan como una base de cómo actuar, por ejemplo, en casos de violencia sexual, o en casos de abuso sexual, o en casos de lesiones, de violencia de género, de feminicidios, o sea, que haya esta investigación aplicada. Y ya existe mucha investigación, existen protocolos, existen manuales, guía, pero volvemos a lo mismo. Los obstáculos es como esta falta de empatía o falta de capacitación del personal, ¿no? Y bueno, actuar en casos de violencia de género. Las personas o las instituciones que tengan la obligación de atender estos casos, atenderlos, ¿no? Y atenderlos de manera integral. La promoción, pues, es un término muy general y abarca una amplia gama de posibilidades de actividades para promover los derechos humanos. Las instituciones nacionales podrán dedicarse primero a informar y educar acerca de derechos humanos, fomentar el desarrollo de valores y actitudes que respalden los derechos humanos y alentar las medidas que permitan defender los derechos humanos para que no se violenten. Así que esto es como de manera muy general, muy generalizada, qué es lo que podemos hacer y cómo le podemos hacer para acceder y poder ejercer los derechos humanos. Y bueno, pues muchísimas gracias. Espero de verdad que pues lo poco o mucho que haya compartido realmente haya sido de su agrado y realmente les haya como impactado o al menos ayudado. Traté de hacerlo lo más general, no utilizar como lenguajes jurídicos o utilizar muchos instrumentos jurídicos porque a veces puede ser tedioso, ¿no? Y porque para mí tal vez puede ser muy fácil al decir instrumento jurídico y alguien va a decir, ¿qué es un instrumento? Y bueno, jurídico. Tal vez jurídico es porque es algo de ley, pero instrumento, ¿por qué le llaman instrumento? Entonces, es como, siempre me gusta hablar con un lenguaje más, menos técnico, más comprensible. Entonces, espero de verdad que les haya gustado, les haya ayudado un poquito y pues muchísimas gracias y nuevamente disculpas por el que me haya ido. Muchísimas gracias, Emily. No, no te preocupes. Mira, las redes a veces nos juegan una mala pasada. La luz es la parte de estar en digital que a veces nos complica un poquito. A todos los que nos acompañan en la transmisión de YouTube, los invitamos a dejar sus preguntas en el chat. Sin olvidar también que ahí se encuentra la dirección para el registro para su constancia. Entonces, para que también lo utilicen. Y pues, como bien dices, Emily, creo que conocer nuestros derechos a veces es, bueno, no a veces, es la mejor manera de protegerlos o la única manera de protegerlos, hay que conocerlos. Y eso, pues, como bien lo comentaste, ¿no? El trabajo que ustedes están haciendo como asociación de a lugares un poco más marginados, que no tienen este ingreso al internet, a las redes, al conocimiento, ustedes se los llevan. La semana pasada también nos acompañaron de DDC y nos encantaría que vuelvas a repetir qué es lo que hacen ustedes, cómo los pueden ayudar y dónde te podemos encontrar. Sí, muchísimas gracias. Bueno, DDCER es un proyecto nacional, se encuentra en varios estados de la República. Debe ser Chiapas, debe ser Oaxaca, debe ser Guerrero, debe ser Tlaxcala, debe ser Puebla, debe ser Quintana Roo, debe ser Oaxaca Centro y debe ser Oaxaca Montaña. Y lo que nosotras realizamos es la promoción, la difusión de los derechos sexuales y reproductivos, entendiéndose estos derechos sexuales y reproductivos no solamente enfocados a una relación sexual o a solamente hablar de educación sexual integral, sino, bueno, abarca también los temas como la libre discriminación, una vida libre de violencia. Y bueno, somos una red en Chiapas, estamos en Tuxtla Gutiérrez, no tenemos una oficina específica, pero tenemos nuestras redes sociales que es Instagram y Facebook,
que nos encuentran como D de Ser Chiapas, es D-E-S-E-R, Chiapas, ¿no? Siempre dificulta un poquito porque es como ven doble D, ¿no? D de Ser Chiapas. También tenemos ahí en la misma página un número de acompañamiento, pero si no también aquí se los dejo. Es el número 55 74 68 74 59. Ahí nos pueden mandar un mensaje vía WhatsApp o marcarnos y nosotras estamos ahí con mucho gusto para resolver dudas sobre información sobre aborto legal, asesorías para víctimas de violencia. Nosotras, cuando están nuestras posibilidades, nosotras las acompañamos de manera presencial si nos queda cerca, y si no, por lo menos estamos telefónicamente a decirle, bueno, vas a acudir, estás en este municipio, te queda cerca a esta fiscalía, lo primero que te van a preguntar es esto, tú tienes que decir esto, tú tienes que hacer esto, no te tienen que cobrar. Y sí, y muchas de ellas logran tener un defensor público, pero aún así nos mantienen informadas sobre cómo van sus casos, y si en algún momento vemos que hay dilación, que hay violación de derechos humanos, bueno, intervenimos. ¿Cómo intervenimos? Pues tenemos conocimientos del litigio estratégico, que es como hacer una queja ante derechos humanos, a la Comisión Estatal o Nacional, o irnos a un amparo, y es como decimos, bueno, vemos cómo está la situación del caso y decimos, bueno, podemos hacer esto, meter una promoción o ejercer la presión mediática, ¿no? Convocar a las compañeras, otras compañeras con las que trabajamos muy de la mano, por ejemplo, Mi Útero Feliz AC, y hacemos marchas, hacemos pronunciamientos, pero nunca dejamos solas a las víctimas. Claro, quisiéramos, como una compañera lo dice, quisiéramos ser los Avengers, quisiéramos atender a todas las mujeres de Chiapas, a todos los municipios, pero no nos da la vida tampoco. También tenemos nuestras propias vivencias, nuestras propias cosas, pero lo que podemos de brindar información o canalizarla con alguna institución o con alguna otra organización, con mucho gusto nosotras lo hacemos. Y también pues damos información sobre aborto legal, sobre interrupción legal del embarazo. Entonces también nos han llegado casos de niñas menores que han sido víctimas de violencia sexual y que les han negado el acceso a la interrupción legal del embarazo, y que nosotros vamos y decimos, bueno, si tú estás de acuerdo, te sientes lista, vamos a acompañarte al hospital público que tiene la obligación de brindarte ese servicio, ¿no? Y a veces hemos ido, a veces las mujeres no se sienten listas o las niñas, y siempre respetamos pues la decisión de ellas, ¿no? Respetamos su sentir y sus procesos. Entonces, pues ahí estamos, sigan en nuestras redes. Ahorita pues vamos a reincorporar nuestras actividades a este enero, pero el teléfono siempre está, o las redes sociales siempre están activas, ¿no? Siempre contestamos, a veces no de manera inmediata, pero siempre contestamos. Tratamos de que las compañeras que manejamos las redes, bueno, que manejan las redes, las de comunicaciones, estén pendientes y puedan brindar pues esta información. Y si no están en Chiapas, pero están en Oaxaca, pueden acudir también a DDSER Oaxaca. Entren al Facebook o al Instagram de DDSER Oaxaca, de Puebla, de Tlaxcala, de Quintana Roo. Y lo mismo, las compañeras tenemos una misma línea de acción y una misma línea de atención. Entonces, las compañeras también hacen lo mismo, ¿no? Brindan esta información, y cuando hay abogadas que puedan acudir a apoyar de manera presencial, lo hacen también con mucho gusto. Pues no me queda nada más que agradecerte, Emily, y a DDSER también el habernos acompañado en estas 2 semanas de transmisiones. Los invitamos a los que nos están viendo que compartan esta información. Uno nunca sabe por qué medio va a llegar. Les dejé en el chat del YouTube el teléfono de DDSER Chiapas, también cómo se escribe, para que puedan buscar sus diferentes redes sociales. Y muchas gracias, Emily. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, acompañarnos, y les agradecemos a todos su presencia. No se olviden que el día de mañana, ya para cerrar, vamos a hablar de los derechos universitarios y nos acompañarían de la Defensoría de la UNAM. Entonces, ahora sí que será información de casa. Muchísimas gracias, Emily, muchísimas gracias a todos y seguimos en contacto. Claro que sí, muchas gracias, hasta luego y bonita tarde. Igual, gracias.